En el corazón del continente africano, donde el calor dobla la tierra y el polvo se alza como un suspiro del pasado, se extiende un reino inmenso, sin reyes ni fronteras, pero gobernado por una sola ley, la supervivencia. Es la sabana, un mar de pradera amarilla que se agita con el viento, donde el sol arde sin piedad y las sombras no son siempre sinónimo de refugio. Aquí no existe la misericordia. La vida no es un derecho, es una conquista diaria. En estas llanuras abiertas, el tiempo se mide en pasos, en miradas, en latidos. Cada día comienza con la promesa de la muerte, y cada noche cae sobre cuerpos que ya no corren, agitados y temerosos, a la espera de otro día para volver a engañar la muerte. El cazador acecha, la presa huye, y entre ambos se teje el ciclo eterno del hambre y el miedo. Nada está garantizado. El más fuerte puede caer por una herida mal curada. El más rápido puede errar un salto. El más astuto puede ser emboscado. Y el más débil rara vez llega a la noche siguiente. Aquí, cada ser vivo es a la vez verdugo y condenado. La sabana no es un paraíso, tampoco es un infierno. Es simplemente lo que es, el último vestigio de un mundo regido por el instinto, por el cuerpo, por la sangre. Bienvenidos a un lugar donde solo los más aptos sobreviven. En medio de ese equilibrio frágil, algunos depredadores aprendieron a sobrevivir explotando los errores ajenos. Las hienas, especialistas en ese arte, patrullan las llanuras abiertas en busca de cualquier signo de debilidad. Siempre al acecho, merodean en grupo, flanquean a su objetivo y esperan el error, el tropiezo, la fractura. Su fuerza reside en la mandíbula, una presión de mordida capaz de partir huesos largos y triturar cráneos sin dificultad. No cazan por impulso, lo hacen con cálculo. Pero tienen un límite, la velocidad. No son lo suficientemente rápidas para alcanzar a sus presas más ágiles, y eso las obliga a depender del desgaste, del acorralamiento, del fallo ajeno. En la sabana, esa limitación se convierte en el factor que decide el destino de una persecución. Cuando los antílopes detectan la amenaza, no dudan. Corren con una precisión afinada por generaciones de huida. Son la especie más abundante en estas tierras abiertas, y cada ejemplar es un cuerpo diseñado para escapar. Lo hacen con zancadas largas, con giros impredecibles, con una sincronía entre vista, oído y músculos que desafía al acecho más meticuloso. Frente a una familia de hienas, un grupo de antílopes emprende la retirada. No hay desorden, no hay pánico, solo urgencia. Y en esa urgencia, la mayoría logra escapar. Las hienas toman el fracaso y se repliegan para esperar otra caza efectiva. El intento de hoy se volverá éxito mañana. Para los antílopes, el éxito está asegurado junto con su objetivo: sobrevivir y perpetuar la especie, con una cría a salvo. Nacida apenas horas antes, ya se sostiene sobre sus patas delgadas y tambaleantes. Cada día que pasa es una inversión en la maquinaria biológica que la mantendrá con vida. Con cada jornada superada, su cuerpo incorpora mejoras sutiles pero decisivas. En sus patas traseras se desarrollan proporciones que favorecen el impulso y la estabilidad en la carrera. Es un proceso silencioso, continuo, ininterrumpido. No hay pausa en su crecimiento porque detenerse sería invitar a la muerte. Cada intento fallido por parte del depredador fortalece al perseguido. Cada ataque que no termina en sangre deja como consecuencia un cuerpo más preparado para el siguiente día. Las hienas lo saben, aunque no puedan nombrarlo. El fracaso las obliga a insistir, a dividirse, a afinar la técnica, pero también obliga a los antílopes a mejorar. Así, ambos extremos de la cadena alimenticia se perfeccionan mutuamente. Sin embargo, pese a que hayan logrado sobrevivir un día más, el calor abrasante de la sabana desciende y la noche tiñe de negro todo el lugar. En cada rincón reside el peligro, y aún más cuando los cazadores que dominan la oscuridad comienzan su recorrido.
Los leones, adaptados al entorno nocturno desde hace milenios, ajustan su comportamiento a la caída del sol, puesto que no solo asesinan a la luz del día. En sus ojos se despliega una ventaja evolutiva decisiva, una capa reflectante conocida como tapetum lucidum, que potencia la visión con muy poca luz, devolviendo al ojo cualquier rastro de claridad que haya penetrado la retina. Gracias a esta estructura, logran distinguir movimientos en la penumbra que para otras especies pasan inadvertidos. Su pelaje, de tonos pardos, se confunde con la tierra seca. Su caminar es silencioso, su respiración controlada, su energía conservada durante el día se activa con precisión al caer la noche. La sabana no duerme, pero baja la voz. En ese murmullo casi imperceptible, ellos avanzan. Los leones van en grupo hacia la caza nocturna, desplazándose con un orden invisible que no responde a jerarquías marcadas, sino a una intuición compartida. Las hembras lideran la cacería. Son las que trazan la ruta, las que eligen el flanco más débil, las que se separan sin perder contacto. No hay prisa. Cada movimiento está calculado para no advertir al objetivo. Al fondo, entre la maleza, un grupo de antílopes descansa. Son animales nerviosos, habituados a las pérdidas. Cada noche, alguno no despierta, y los leones lo saben muy bien. El último en despertar será un alimento asegurado. La estrategia no admite fallos. Los leones deben acercarse lo suficiente sin ser detectados, esperar la señal de ataque, aislar a un ejemplar y cerrar el círculo. Y así ocurre. La víctima entra en pánico, pero eso es exactamente lo que sus cazadores están esperando: la dispersión. Sorprenderlos desprevenidos, sin un rumbo claro donde correr. Ahora, cada miembro de la manada elige a su presa. Uno de los leones fija su atención en una única víctima. La criatura corre por su vida. Cuando cree haberse librado del monstruo que lo acecha, es demasiado tarde, y el león le da una muerte rápida para comenzar su festín sin resistencia. Los demás también logran su caza, derribando una tras otra a sus víctimas con la brutalidad que exige la supervivencia en estas tierras. En cuestión de horas, llenan sus estómagos y dejan detrás la escena más sangrienta. Cuando los leones terminan de cometer el destrozo corporal en sus víctimas y los estómagos ya rebosan, al amanecer, la escena cambia de dueños. Es una mañana calurosa, pero aquello no es un impedimento para comer, pues es entonces cuando los carroñeros reclaman su parte en este festín de sangre. El olor a muerte se extiende con el viento, llevando consigo la promesa de carne fácil a kilómetros de distancia. Ahora, tanto hienas como buitres disfrutan de los restos que han despedazado los leones. Se lanzan hacia la carroña con tal rapidez y voracidad, como si cada pedazo fuese el último que verían en mucho tiempo. Numerosas hienas irrumpen en la escena, arruinando el instante que los buitres esperaban desde los cielos. Y aunque el riesgo de una mandíbula poderosa es alto, estas aves carroñeras no pueden evitar descender, jugando su última carta por un bocado más. En promedio, no menos de 20 buitres pueden acechar los cadáveres esparcidos sobre la sabana, agrupándose alrededor de los cuerpos abiertos como una marea oscura. A su vez, manadas de entre 10 y hasta 20 hienas se abalanzan sobre los restos, disputando con furia cada trozo. Las jerarquías entre estos carroñeros son claras, pero no menos brutales. Los más fuertes comen primero y los débiles, si sobreviven, deben contentarse con lo que quede. Esta conducta, lejos de ser una simple elección oportunista, responde a una estrategia evolutiva afinada por siglos de adaptación a un entorno despiadado. En ecosistemas donde la competencia por cazar presas vivas es feroz y los grandes depredadores dominan las rutas de caza, aprovechar los restos se convirtió en una vía segura y eficiente de obtener alimento. Para los buitres y las hienas, arriesgarse en solitario contra herbívoros de gran tamaño o contra cazadores experimentados supondría un desgaste físico y un peligro letal. En cambio, roer la carne putrefacta
y consumir los restos abandonados minimiza la exposición al riesgo. Los buitres, criaturas que durante siglos se han forjado en las sombras del conflicto, desarrollaron un organismo capaz de resistir lo que para otros sería veneno. Su estómago, dotado de ácidos gástricos tan potentes que pueden disolver bacterias letales, como la anthrax o la salmonella, les permite devorar carne en estado de descomposición sin sucumbir a las toxinas. Esta adaptación les ha garantizado un lugar indispensable en el ecosistema, actuando como los sepultureros naturales de la sabana. Sobre la carroña, sin embargo, nada está garantizado. Lo que un instante antes pertenecía a los carroñeros del aire, pronto puede atraer la mirada de los verdaderos dueños de las presas. En ocasiones, los leones permiten que los buitres se repartan los restos, e incluso ceden la carroña a las hienas, no por debilidad, sino por cálculo. A veces es preferible dejar que las bestias se sacien y se dispersen antes que arriesgarse a una persecución prolongada que pueda delatar sus desplazamientos. Pero el orgullo del león es obstinado. Tarde o temprano, regresa al lugar de la matanza, atraído no tanto por el alimento, sino por el principio ancestral de dominio. Cuando lo hace, ni los buitres ni las hienas resisten. Ese dominio, sin embargo, no siempre es absoluto. En este entorno sin tregua, el león debe coexistir con las hienas, una de las criaturas más peligrosas que habita la sabana, un carnívoro que de manera solitaria sería reducido sin esfuerzo. Pero en numerosas cantidades tiene la capacidad de desafiar a los grupos de leones sin ningún miedo, pero con suma colaboración y cautela. Estos encuentros no son esporádicos ni accidentales, sino parte de una pugna continua por los mismos recursos, una lucha en la que cada especie vigila los pasos de la otra, acechando debilidades y reaccionando con precisión en cuanto surge la oportunidad. En ese escenario, la fuerza bruta de los leones no siempre basta frente a la organización y persistencia de las hienas, cuya ventaja reside no en el individuo, sino en el colectivo. Las hienas no son un animal más dentro de la jerarquía en las selvas y sabanas, puesto que han evolucionado para dar cara a cualquier tipo de animal que se atreva a retarlas. Su anatomía es resultado de millones de años de adaptación a la competencia más feroz del reino animal. Poseen mandíbulas capaces de triturar huesos con facilidad y un sistema digestivo tan eficiente que pueden procesar casi todo lo que consumen, incluyendo piel, pezuñas y tendones. Sus sentidos están finamente calibrados para la supervivencia. Un olfato agudo, una audición sensible a frecuencias que otros depredadores no perciben y una visión adaptada tanto al día como a la noche. Son animales sociales y su estructura de clan dominada por hembras les permite organizarse con precisión durante la caza o al disputar carroña. Cada movimiento colectivo está regido por jerarquías firmes y roles bien definidos, lo que reduce el margen de error. Esa supremacía femenina no es casual. Las hembras son más grandes, agresivas y cuentan con niveles superiores de testosterona que los machos, lo que les otorga una autoridad natural dentro del grupo y las convierte en el núcleo alrededor del cual gira la estructura social. Esta combinación de fuerza, inteligencia y cooperación les ha permitido desafiar al que muchos consideran el rey de la selva, el león, y en ocasiones vencerlo. Porque en los territorios donde coexisten, la soberanía no se impone por títulos, sino por resistencia diaria. En estos enfrentamientos, la fuerza bruta de los leones no siempre es suficiente frente a la coordinación y persistencia de las hienas, cuya ventaja no radica en la superioridad individual, sino en la fuerza colectiva. Conocen el actuar de los leones, su rutina y la forma en la cual despedazan a sus presas, dejando atrás grandes cantidades de alimento desatendido. La hiena decide perseguir desde la lejanía, espera su oportunidad para obtener el festín gratuito y mide con precisión el momento de intervenir. Cuando el viento cambia, cuando un rugido se apaga o cuando los ojos de los leones se centran en otra dirección, las hienas avanzan. No siempre logran su cometido,
pero su instinto oportunista las obliga a intentarlo una y otra vez. El giro inesperado ocurre cuando los leones detectan temprano esta presencia no deseada, y las hienas no tienen otra opción, deben contraatacar. No actúan de inmediato. Rodean al oponente, mantienen una distancia prudente y emiten vocalizaciones que van aumentando en intensidad, tanto para comunicarse entre ellas como para provocar al rival. La táctica más común consiste en alternar ataques relámpago con breves retiradas, una forma de hostigamiento constante que desgasta al león física y mentalmente. Si el felino logra asestar un zarpazo o morder a una de sus agresoras, las hienas retroceden, pero solo por un momento. El grupo nunca se dispersa. Al contrario, esa resistencia refuerza su determinación. Saben bien que juntas tienen una oportunidad contra su enemigo. Cuando las condiciones son favorables, la ausencia de otros leones en las cercanías y un clan numeroso y hambriento, los registros confirman que las hienas han logrado matar a leones adultos, especialmente hembras y machos jóvenes. Esta tensión constante ha llevado a que los leones adopten conductas preventivas. No es raro que, al encontrar una madriguera desprotegida, los leones asesinen a los cachorros de hiena. No lo hacen por hambre ni por simple agresividad. Lo hacen porque reconocen el peligro que representa dejar con vida a un enemigo en formación. Un solo cachorro que alcance la adultez, en el contexto de un clan creciente, puede convertirse en parte de una fuerza capaz de poner en riesgo a sus propios descendientes. La eliminación de estos cachorros es entonces una estrategia de contención, una forma cruda y directa de interrumpir la cadena que podría derivar en futuras pérdidas dentro de su propia manada. El conflicto entre estas bestias ha sido desde siempre inevitable. Una pugna ancestral por el dominio de un mismo espacio, por el acceso a las mismas presas, por la supervivencia en un entorno que no permite concesiones. Y aunque la naturaleza de su enfrentamiento ha variado con el tiempo, el trasfondo permanece intacto, la necesidad de neutralizar al otro para asegurar la permanencia del propio linaje. Los leones, por su tamaño y fuerza, suelen imponerse sobre cualquier otro carnívoro cuando se trata de defender una presa, pero las hienas presentan una amenaza diferente para el rey de la selva. Ellas no cazan únicamente, también observan, acechan y esperan el momento propicio para intervenir. Cuando un grupo de leonas derriba a un ñu o una cebra, no es raro que un clan numeroso de hienas permanezca a distancia, midiendo fuerzas, analizando movimientos, sabiendo que un descuido puede abrir una grieta en la defensa felina. Si las hienas detectan cansancio, dispersión o una falta de cohesión entre los leones, avanzan en bloque, chillando, atacando por los flancos, intimidando con número y ruido. Es una táctica meticulosa, perfeccionada por generaciones, que a veces termina con las hienas apoderándose de la presa casi intacta, siendo esta situación una ansiada excepción. Aún así, nunca dejan de intentarlo, porque en ese juego de cálculo y tensión, cada victoria alimenta no solo al clan, sino también a la historia compartida de una especie que aprendió a sobrevivir enfrentando sin tregua al más temido de los depredadores. Pero la violencia en la sabana no se limita a la lucha entre hienas y leones. En las orillas de los ríos, donde la vida también depende del acceso al agua, surge otro depredador que impone su dominio, el cocodrilo. Silencioso y letal, su presencia es tan imponente como la de los felinos, pero su método de caza es muy diferente. Esperan inmóviles, con el cuerpo sumergido hasta el cuello y los ojos apenas visibles entre los reflejos del agua. Su método no requiere persecuciones ni exhibiciones de fuerza, solo paciencia, camuflaje y una fuerza descomunal que se desata en el momento exacto. Cuando una manada de presas se acerca a beber, el cocodrilo no elige al más fuerte, sino al más descuidado. Un resbalón, un movimiento brusco, una distracción, y en una fracción de segundo, la calma se rompe con el chasquido de unas fauces que se cierran con una potencia capaz de fracturar huesos. El arrastre hacia el fondo es inmediato.
No hay lucha prolongada, solo el sonido del agua alterada por unos segundos y luego el silencio otra vez. En estas orillas, el cocodrilo no necesita territorio ni aliados. Su dominio se basa en la espera, en saber que todo animal, por poderoso que sea, en algún momento tendrá sed. Las crías son particularmente vulnerables. Durante las migraciones, cuando miles de animales cruzan los ríos en busca de pastos, los cocodrilos se concentran bajo la superficie como una muralla viva. En esos momentos no cazan por hambre, sino por oportunidad. Algunos cocodrilos veteranos han aprendido a anticipar el paso de las manadas, posicionándose en zonas estrechas donde el cruce se vuelve obligado. Allí, cada segundo puede decidir la suerte de una vida. El agua estalla con violencia, los cuerpos son arrastrados y el río se tiñe de barro y sangre. Sin embargo, en ese mismo escenario, bajo el agua y al borde de las orillas, otro actor impone una calma inquietante. Los hipopótamos, con su impresionante tamaño y naturaleza agresiva, no son una presa fácil. Cuando las grandes manadas de cocodrilos se agrupan cerca de los bancos de arena, esperando a que los animales se acerquen al agua, el ambiente se tensa, pero en ese mismo espacio, los hipopótamos patrullan su territorio, sus ojos y orejas siempre al acecho. Obligados por una piel incapaz de soportar el rigor del sol, deben sumergirse durante la mayor parte del día, ocultando su cuerpo bajo las aguas turbias que les ofrecen resguardo y frescura. Solo asoman ojos, fosas nasales y oídos, atentos a cualquier perturbación en la superficie. Bajo esa aparente quietud, sus cuerpos colosales flotan o se desplazan con sorprendente agilidad, reclamando cada tramo de río como propio, manteniendo a raya a quienes se aventuran demasiado cerca. La calma se ve interrumpida cuando un cocodrilo, demasiado confiado, intenta acercarse a las crías del grupo. Es entonces cuando los hipopótamos, sin previo aviso, irrumpen en la escena. Un giro rápido de su enorme cuerpo, sus mandíbulas abiertas con una fuerza capaz de partir cualquier hueso, y el cocodrilo, reconociendo el peligro, se ve obligado a retirarse con rapidez. Los hipopótamos, siempre respetados en esta zona, no temen a las aguas profundas ni a las fuerzas ocultas bajo ellas. El cocodrilo lo sabe. En su territorio, algunos desafíos no merecen ser enfrentados. El equilibrio de poder en la sabana no se limita a las orillas de los ríos. Lejos de la calma tensa que reina en las aguas, el terreno abierto es otro campo de batalla donde la lucha por la supervivencia también se da de manera implacable. Al alejarnos de los confines líquidos, donde cocodrilos e hipopótamos marcan su territorio, encontramos otro escenario igualmente hostil: las vastas llanuras de la sabana. Cada temporada seca arrastra consigo una serie de desafíos. La tierra se seca, los pastos se agotan y los animales que sobreviven en este terreno deben enfrentarse no solo a la escasez de recursos, sino también a la constante amenaza de depredadores que, como los leones, acechan a aquellos más débiles o rezagados. Sin embargo, en este vasto territorio sin límites claros, la naturaleza sigue su curso con una regla inmutable. Solo los más adaptados lograrán atravesar las llanuras y llegar a los abrevaderos que se encuentran más allá de los horizontes resquebrajados. Es en este escenario inhóspito donde las grandes migraciones comienzan. Cientos de miles de cebras se reúnen en grupos compactos, conscientes de que solo desplazándose podrán encontrar los pastos y abrevaderos necesarios para sobrevivir. Se estima que, durante una migración masiva, más de 300.000 cebras pueden recorrer las llanuras de África Oriental, siguiendo un patrón ancestral que se ha mantenido inalterable a lo largo de generaciones. Kilómetro tras kilómetro, avanzan en columnas que vistas desde la distancia parecen interminables. Cada jornada supone un desafío: agotamiento, hambre, acecho de depredadores y la necesidad constante de vigilar los movimientos del grupo. Es durante este movimiento implacable que las crías de cebra encuentran su primer y brutal entrenamiento para la supervivencia. Apenas alcanzan la fuerza suficiente en sus patas,
los jóvenes comienzan a practicar estrategias de huida. Se alejan brevemente de sus madres para correr entre sus semejantes, ensayando quiebres, embestidas y fugas. Patean el aire, giran de forma brusca y tratan de anticipar los movimientos del entorno. Estas prácticas, más que un juego, no son sino una preparación instintiva para cuando los depredadores irrumpan en su entorno sin aviso, momento en que fallar significa la muerte. A la distancia y en manada, los depredadores observan sin apuro. Acechar ahora sería inútil. Todos correrían y el festín no sería suficiente para la hambrienta manada. Eligen por el momento guardar esas energías y esperar a que el calor se intensifique cuando las presas, agotadas, se vean obligadas a bajar la guardia. Mientras las migraciones dibujan en la sabana un escenario de constante movimiento y tensión, los grandes felinos observan el paso de la vida con una calma casi inmutable, una serenidad que contrasta con la energía que despliega en los momentos de acción. A lo largo del día, su rutina gira en torno a largas siestas que pueden extenderse entre 16 y 20 horas. Estos periodos de descanso son cruciales para el felino, que aprovecha el tiempo para recuperar fuerzas tras las intensas cacerías y las vigilancias que realiza a lo largo de su vasto territorio. Sin embargo, el león no es un animal de reposo constante. Cuando despierta, lo hace con una agilidad sorprendente, listo para retomar su papel de cazador sin el menor titubeo. La transición entre el descanso y la caza es tan natural como el simple acto de respirar, lo que subraya la extraordinaria capacidad de adaptación de esta especie. La caza del león, aunque poderosa, no está exenta de esfuerzos considerables. Tras esos largos periodos de calma, llega inevitablemente el momento de abandonar el letargo y lanzarse a la actividad más decisiva de su existencia, la caza. Puede llegar a pasar horas acechando a su presa, moviéndose sigilosamente bajo el manto de la oscuridad o el calor del día, adaptando sus estrategias según el terreno y las condiciones. En algunos casos, el acecho puede extenderse hasta por 4 horas y la distancia recorrida puede superar los 10 kilómetros. Este proceso exige no solo una gran resistencia física, sino también un agudo sentido de paciencia y astucia. Sin embargo, lo que realmente asombra es la capacidad del león para mantener su orientación durante estos largos desplazamientos. Aunque muchos animales se perderían en el recorrido, los leones parecen poseer una memoria espacial excepcional que les permite regresar al punto de partida sin desorientarse, como si supieran exactamente dónde están en todo momento. Pero no todo en la vida del león se resuelve con zarpas y sigilo. Hay momentos en que su dominio se ejerce con la sola fuerza de su voz. El león, como orgulloso dominante de su terreno, les advierte a todos mediante su rugido quién manda allí, no solo para los demás animales, sino también para los de su propia alcurnia. Bajo la luz difusa del amanecer, su voz irrumpe entre la maleza reseca, recorriendo los vastos espacios de la sabana, marcando un límite invisible que pocos se atreverían a cruzar. No es un simple rugido, sino una secuencia calculada de rugidos, donde el primero golpea con una violencia sonora incomparable, seguido de otros más breves, aunque igual de contundentes, hasta que la garganta del felino apenas le permite emitir un último eco grave que se apaga en la distancia. El rugido puede escucharse a más de 8 kilómetros, atravesando el terreno plano, con poca vegetación arbórea y mucha hierba, permitiendo que el sonido viaje sin obstáculos. Cebras, antílopes y chacales, incluso sin verlo, saben que la presencia del león es inminente. Este rugido no solo amedrenta a las presas, sino que también recuerda a otros leones que el territorio ya está reclamado. En su rutina diaria, el león dedica parte de la noche a patrullar los bordes de su dominio, acompañado por las leonas que, además de cazar, vigilan los límites invisibles que separan su reinado de los de otros grupos rivales. Durante esas incursiones, es habitual que el macho principal emita su llamado, reforzando su presencia ante los intrusos. Si alguna manada enemiga responde,
El intercambio de rugidos puede durar varios minutos, una confrontación sonora que pocas veces termina en combate físico, pero que establece jerarquías y distancias con la precisión de una frontera marcada con fuego. Este lenguaje gutural tiene además un sentido práctico. Permite localizar a los miembros dispersos de la manada. En un ambiente tan hostil como lo es la sabana, donde los encuentros con otros depredadores son constantes, mantenerse comunicado es una cuestión de supervivencia. La potencia de la voz de un león adulto no solo transmite poder, sino también orden y pertenencia, recordándole a cada miembro de su grupo cuál es su lugar dentro de la estructura social, y a cualquier forastero cuál es la condena por desafiarlo. Mientras los leones se alejan tras su caza nocturna, dejando a su paso restos de silencio y un aroma espeso a sangre, el cielo de la sabana retoma su propio protagonismo. No todo en este paisaje pertenece a la tierra. Sobre las extensas planicies, otras siluetas cruzan con destreza y sigilo. Son más ágiles, más calculadoras y letales. Águilas. Dominan los cielos con una envergadura que puede alcanzar los 2,6 metros de ala a ala. Desde allí, sus ojos penetran la distancia con una precisión inalcanzable para cualquier otro depredador. Ven lo que otros no perciben: un leve estremecimiento en la hierba, un reflejo de pelaje expuesto al sol, y ya saben que la oportunidad ha llegado. Un joven antílope, desorientado y rezagado de su grupo, se desplaza sin rumbo en medio de la pradera. La distancia que los separa de la seguridad es ya una sentencia. Desde lo alto, el águila repliega sus alas, dejando que la gravedad haga su parte, y en un descenso veloz y controlado, desciende como una sombra viva. No hay advertencia ni escape posible. Las garras, largas, curvas y afiladas, perforan carne y músculo con una fuerza descomunal. La presa apenas resiste, un leve forcejeo antes de que todo se apague. Pero el trabajo de la rapaz no termina allí. Sabe que ese antílope joven, aunque no tan pesado como un adulto, es demasiado voluminoso para ser trasladado entero hasta su nido. Con precisión comienza a desgarrarlo con precisión metódica, separando fragmentos de carne fresca. Pedazos que, uno a uno, irá transportando en sus garras y pico. En la copa de un árbol solitario, donde el viento apenas alcanza a mover las hojas más altas, un nido de ramas secas guarda a su cría. Un plumón grisáceo y una mirada aún torpe esperan allí. El águila deposita la carne con cuidado, alimentando primero a su descendencia antes de saciarse ella misma. No son gusanos ni insectos lo que recibe el polluelo, sino carne fresca, recién obtenida, rica en sangre y nutrientes, asegurando así el desarrollo de quien, en pocos meses, dominará ese mismo cielo. Mientras las aves rapaces se elevan en la distancia y la calma parece instalarse momentáneamente sobre la sabana, la vida en tierra firme continúa su curso. Lo que para un depredador alado fue una jornada fructífera, para otros representa simplemente una pausa en su búsqueda constante. Bajo las mismas ramas secas y a través de las mismas sendas polvorientas se deslizan sombras más pequeñas y astutas. Los chacales. Oportunistas consumados, recorren las inmediaciones del escenario de la cacería aérea. Sus sentidos, siempre atentos al movimiento y al olor, los guían hacia cualquier posibilidad de alimento, sin importar si se trata de un animal recién abatido o de los fragmentos olvidados tras una disputa entre carroñeros. Los chacales ocupan un lugar discreto pero vital en este paisaje. Nunca desafiarán de frente a un león ni con cualquier otro depredador de superior altura, pero su éxito reside en el cálculo y la espera. Mientras otros animales descansan o se dispersan tras la saciedad, estos cánidos inician su faena. Su jornada comienza con las primeras luces del alba y se extiende hasta las últimas horas del crepúsculo, adaptando su actividad a los momentos en que los riesgos disminuyen. Siguen de cerca las rutas de los grandes depredadores, atentos a los rastros de sangre fresca, a los restos de un festín incompleto
o a las señales de una lucha reciente. En la sabana su dieta es variada y su método de subsistencia flexible. Cazan pequeños roedores, aves, reptiles y crías vulnerables de antílope, pero su verdadera especialidad se revela en el arte de tomar sin exponerse. Cuando una manada de hienas abandona un cadáver tras despedazarlo hasta el límite, los chacales se acercan sigilosamente, esquivando los restos mayores y enfocándose en tejidos blandos, fragmentos de vísceras, cartílagos y tendones que otros animales desdeñan. No es raro verlos forcejeando entre ellos por una pieza diminuta, cada uno decidido a obtener su porción antes de que los carroñeros alados desciendan en masa. Sin alcanzar el tamaño ni la fuerza de los grandes depredadores, los chacales han sabido perfeccionar la habilidad de vivir de los residuos del sistema, jugando un papel esencial en la limpieza del ecosistema. Allí donde quedan fragmentos de carne y huesos dispersos, estos animales consumen lo que aún puede aprovecharse, reduciendo focos de enfermedades y cerrando el ciclo de la materia orgánica. Así, la sabana mantiene su equilibrio y los chacales, invisibles a la mirada distraída, continúan su silenciosa supervivencia bajo el mismo cielo donde las águilas vuelan y los buitres giran. Con la actividad en tierra firme pareciendo calmarse, un nuevo cazador se desplaza sigiloso por la vasta sabana. A lo lejos, una sombra solitaria se mueve con la misma precisión calculada que los chacales, pero con un propósito diferente. Este es un cazador que elige, a diferencia de los demás felinos, cazar en solitario. El leopardo no necesita de grandes manadas, ni de estrategias en conjunto. A través de la práctica y el error constante, el leopardo logra ser perfeccionista en el arte de la caza. En un entorno donde los leones dominan en manada y las hienas se agrupan en clanes voraces, la soledad se convierte para él en una ventaja. Evita confrontaciones, reduce la competencia y aumenta sus posibilidades de sobrevivir en un ecosistema brutal donde los fuertes se alimentan de los más débiles y los descuidados son rápidamente eliminados. Incluso entre los de su propia especie, los leopardos mantienen la distancia. No forman clanes, ni alianzas. Son criaturas reservadas, solitarias por naturaleza, que defienden sus dominios con fiereza y solo se toleran durante el apareamiento o cuando una hembra protege a sus crías. Ahora totalmente hambriento y listo para la acción, el leopardo posa sus ojos en una nueva víctima, un babuino. Aunque los babuinos son ampliamente conocidos por su agresividad y equipados con diversas formas para defenderse, esto no representa ningún peligro para el leopardo, quien está dispuesto a todo para abastecerse un día más. Sus lentos movimientos pasan desapercibido de entre las bestias, y más aún de su propia presa. Sumado a su excelente camuflaje, que se camufla del pasto amarillento de la sabana, el leopardo se acerca cada vez más a su objetivo. Sus ojos, con unas pupilas totalmente dilatadas, le permiten captar el más mínimo movimiento incluso en condiciones de luz tenue, lo que le otorga una ventaja letal al acechar presas entre la maleza. Cuando el babuino se da cuenta de lo que está sucediendo, es demasiado tarde. La caza comienza, y el leopardo está decidido a matar. El primate se resiste, pero no es rival para un felino que puede correr más de 50 kilómetros por hora en distancias cortas. Logra atraparlo con éxito, y el leopardo no duda un segundo en clavar sus afilados dientes en la yugular del primate. La familia del babuino mira con horror la escena, y uno le comunica a los demás que se alejen, mientras el felino, ignorando aquellos gritos, se lleva con orgullo consigo a su presa. Tanto él como sus crías estarán bien alimentadas otro día más. Cuando el último destello de luz se extingue en el horizonte y la temperatura desciende bruscamente, la sabana adopta otro rostro. Las sombras se alargan y el silencio se convierte en un velo espeso, roto solo por los lamentos lejanos de animales que no lograron ver el ocaso. El leopardo, cargando con el peso de su presa, se retira hacia las zonas más densas de maleza y árboles dispersos.
Allí, sobre las ramas altas, esconde su botín, a salvo de carroñeros nocturnos que vagan como fantasmas entre la hierba. Es en esos refugios elevados donde también pasan las noches sus crías, ocultas, vulnerables ante una oscuridad que pertenece a otros cazadores. La vida del leopardo durante la noche se convierte en una vigilia incesante. No duerme profundamente. Sus sentidos permanecen despiertos, tensos, atentos a los peligros que acechan en la penumbra. Las hienas, persistentes y numerosas, pueden seguir el rastro de sangre hasta los árboles, y aunque incapaces de trepar, son capaces de esperar horas al pie de las ramas, forzando al depredador a mantenerse en guardia. Otros leopardos, más jóvenes o desesperados, también representan una amenaza. En este paisaje sin tregua, la oscuridad no ofrece refugio real, solo una tregua frágil antes de la siguiente persecución, antes del próximo combate por la vida. Es así como, bajo la luz pálida de la luna y los lamentos de la fauna nocturna, la sabana salvaje respira. Un territorio donde la vida se alimenta de muerte y donde cada criatura, desde el insecto más insignificante hasta el cazador supremo, ocupa su lugar en una cadena que no permite errores. La caída de un antílope permitirá que una leona alimente a sus cachorros. El cadáver de un viejo búfalo servirá de festín para buitres y chacales, y sus huesos desnudos abonarán la tierra que, cuando regresen las lluvias, parirá un nuevo océano de pastizales. Nada se desperdicia, todo es utilizado, todo regresa. La sabana no es un paraíso, es una máquina imparable de supervivencia. La muerte de uno garantiza la vida de otro. La sequía arrastra cuerpos resecos. Las lluvias levantan hierba fresca que sostendrá futuras migraciones. Cada nacimiento lleva implícita una condena. Cada vida se compra a un precio. Aquí, incluso el aire parece pactado con sangre. El ciclo es perpetuo, brutal e inquebrantable. Solo los más despiadados, los más resistentes y los más astutos lograrán ver otro amanecer.